Hola a todos, bienvenidos a este webinar que hemos preparado con mucho cariño junto a la doctora Juventud, el cual hablará sobre una zona comúnmente olvidada, una zona, yo diría que difícil y con pocas herramientas que realmente sean efectivas. La doctora presentará su protocolo y hablará de una zona estratégica, que comúnmente cuando hablamos se nos va a la vista de inmediato a dos zonas, la línea mandibular y submentoniana, comúnmente llamada también papada. Son regiones que proyectan carácter, juventud, éxito y belleza, tanto en hombres como en mujeres, y aunque durante años fueron difíciles de abordar y rodeadas de protocolos confusos, hoy sabemos que existe una forma más clara, más precisa y más efectiva. Y algo muy importante, los hilos tensores no han pasado de moda, han mejorado su tecnología, dando mayor seguridad y precisión y poder de tracción. Esto, combinado estratégicamente con toxina botulínica, dan resultados predecibles, duraderos y con una elegancia que pocos tratamientos pueden dar. Bienvenidos, Tram Academy y yo damos el inicio a este webinar donde presentamos el protocolo Double Lift Submental Protocol, una técnica que integra dos herramientas esenciales en el mundo de la medicina estética. Por un lado, la toxina botulínica a nivel del músculo platisma y por otro lado, los hilos tensores de última generación. Estos se combinan estratégicamente para generar una sinergia biomecánica que potencia la definición del tercio inferior del rostro. Les presentaremos este protocolo simple, eficiente, limpio y duradero en el tiempo, con resultados predecibles, donde estoy segura que los va a inspirar. Desde los tiempos sin principios. Poseer una línea mandibular despejada, un ángulo cérvico-facial nítido, es símbolo de éxito, poder, belleza, estatus y, por supuesto, juventud. Y hoy en día es sin duda uno de los tratamientos más requeridos por nuestros pacientes, la línea del tiempo. Si hacemos un recorrido por la historia de la belleza, nos damos cuenta que la línea mandibular muy definida ha sido desde los orígenes símbolo de estatus, de poder, de belleza y también de jovialidad. Es así, en la época de los faraones, en el antiguo Egipto, conocimos a Nefertitis. Ella, la reina consorte del rey Akenatón, poseía una belleza inigualable, un ángulo cérvico-facial muy definido, la mandíbula proyectada y estilizada, firme, perfecta, rasgos asociados a la nobleza, al liderazgo y a la belleza total. Hollywood, los años 30 y 60, la época dorada del cine, los íconos marcaron un ideal de belleza que permanece hasta el día de hoy. Rostros como los de Audrey Hepburn, Grace Kelly, Brigitte Bardot, y los hombres, por supuesto, Paul Newman, Marlon Brando y Cary Grant, transmitían con esta belleza virilidad, liderazgo controlado y presencia. Belleza contemporánea. Íconos del siglo XXI. Este ideal de belleza sigue estando vigente, pero mucho más amplificado. Tenemos, por un lado, las redes sociales, la fotografía digital que han hecho lo suyo. Mandíbulas definidas, limpias y luminosas. Hoy, en nuestra clínica diaria, es necesario que comprendamos la era del contorno facial inteligente. Soy la doctora Mónica Espinosa, más conocida como la doctora Juventud, y soy la actual directora del Diplomado de Medicina Estética de la Universidad Andrés Bello. También soy creadora de la técnica del NaoLift y he sido ganadora de 2 premios internacionales en hilos tensores. Les cuento que mi misión hoy es inspirarlos y enamorarlos con esta técnica, así que quédense conmigo. Neuroestética del contorno facial. Este es un tema que me apasiona. Fíjense ustedes que la neuroestética es una rama de la neurociencia acuñada por el doctor Semir Zeki, quien nos habla que los contornos definidos y las transiciones nítidas, tanto de la mandíbula como del ángulo cérvico-facial, estimulan áreas cerebrales, como córtex orbitofrontal, núcleo accumbens y el estriado ventral, que son áreas que están vinculadas a la recompensa y al placer estético. Por lo tanto, la serotonina, dopamina, todos estos neurotransmisores que nos hacen tan bien son liberados cuando nos sentimos bellos y con estos contornos.
Finalmente, cada vez que estamos interviniendo en estas áreas de nuestros pacientes, tú y yo somos partícipes de elevar la autoestima, contribuir con el bienestar de nuestros pacientes y no es solo vanidad. Double Lift Submental Protocol es una técnica que combina una sinergia biomecánica, tanto de la toxina botulínica en el músculo platisma para hacer el reposicionamiento facial y los hilos tensores. Quédense con nosotros. Fisiología del envejecimiento. Aquí vamos a ver cómo es el comportamiento del platisma. Sabemos que el platisma es el músculo depresor por excelencia de todo el rostro y cuando se contrae a lo largo de toda la vida, él contribuye a la migración de la grasa de otros sectores causando la pérdida de definición del YOL. Hace que la grasa subcutánea de otros sectores del rostro migre hacia inferior y hacia medial, donde el punto de tope es el ligamento mandibular, lo que formará el temido YOL. Técnica del reposicionamiento facial con toxina botulínica. Con este protocolo buscamos, desde la biomecánica muscular, bloquear la actividad depresora del músculo platisma, potenciar la actividad elevadora de todos los músculos elevadores faciales, disminuir también el volumen del tercio inferior y mayor definición de la mandíbula. Rebeca, 36 años. Podemos ver su resultado a los 15 días de haber realizado el protocolo de toxina botulínica a nivel del músculo platisma, cómo hay una disminución de la grasa submental, hay disminución de todo el volumen del tercio medio y, por supuesto, una línea mandibular mucho más definida y marcada. Eugenia, 42 años. También podemos visualizar su línea mandibular mucho más definida, su área submental con menos volumen, un ángulo cérvico-facial más nítido y, por supuesto, más joven y bella. Protocolo de la técnica con toxina botulínica. Se requiere bloquear todo el tercio inferior en un solo bloque, desde el centro hacia lateral. Para esto hacemos 2 inyecciones intramusculares en el músculo mentalis. Cada punto será 2,5 unidades. Luego vamos a trazar 2 líneas, una supra y la otra inframandibular, con 4 puntos cada una de estas líneas. Y aquí nuestras inyecciones serán intradérmicas o subdérmicas, con puntos de 2,5 unidades de toxina botulínica cada uno. Si los contamos, nos da un total de 18 puntos. Y esto, llevado a la práctica, son 45 unidades de toxina botulínica en total. Ahora los invito a que veamos el video de la técnica.
Este protocolo lo realizaremos en el día 1. Luego vamos a esperar 15 días donde ya está completo el resultado y aquí vamos a comenzar con el abordaje con hilos tensores. Haremos la comparación de los materiales diferentes de los hilos tensores. Primero tenemos PDO, polidioxanona. Su absorción es a los 6 y 8 meses. Los hilos de ácido poliláctico tienen una absorción mucho mayor, entre 12 y 18 meses. Además, producen mayor cantidad de colágeno que los hilos de PDO. Luego tenemos los hilos de policaprolactona, PCL. Su absorción es mucho más larga, duran entre 24 y 36 meses. Y por último, los de nueva generación son los hilos de PLACL. Fíjense bien porque estos son los que vamos a utilizar en el protocolo y es la combinación de ácido poliláctico en un 70% y de policaprolactona un 30%. Su duración es intermedia larga, es decir, unos 18 y 30 meses aproximadamente, y tienen un muy buen balance entre lo que es el levantamiento de las estructuras y la estimulación de colágeno. Además, cabe decir que los hilos que tienen PLLA, ácido poliláctico, son más flexibles que todos los otros hilos. Para este protocolo utilizaremos dos tipos diferentes. Por un lado, el hilo DABU, que te lo describo a continuación, y por otro lado, los hilos PLACL, que son Koch y Molding. Hilo DABU Koch Valencia de PDO. Las características de este hilo es que son dos hilos en una sola cánula y que vienen entrelazados en forma de malla, una cánula muy gruesa de 15 G. Tiene espículas que son multidireccionales y el efecto lifting es muy potente ya que está reforzado. Este hilo se reabsorbe entre los 6 y 8 meses, pero su arquitectura nos da un soporte y un anclaje que vale la pena conocer. Cuarta generación de hilos. Son estos hilos híbridos que combinan un 70% de PLACL y un 30% de policaprolactona. Estos son los hilos Koch Molding PLACL. Este blend nos aumenta la durabilidad y una degradación más lenta y sostenida que los hilos anteriores. Produce mayor cantidad de colágeno también que los hilos anteriores. Su fuerza de tracción es mayor que los hilos DABU y sus barbas son más grandes, tienen más agarre y mayor anclaje. Es decir, su efecto lifting es mayor. Quiero que conozcamos a Francisca. Ella tiene 28 años y que nos fijemos en su falta de definición de la mandíbula y su zona submentoniana. Motivo de consulta. Siento mi cara pesada y me molesta la papada. Tratamiento Double Lift Submental Protocol. Día 1, vamos a realizar toxina botulínica en el músculo platisma, su porción mandibular. Esperamos hasta el día 15 y luego vamos a insertar hilos double de PDO. ¿Cómo? Vamos a trazar vectores laterales, horizontales, supra e inframandibular, como te muestro a continuación. Marcaje vectorial lateral horizontal, donde vamos a hacer dos puntos de entrada, uno supramandibular y el otro submandibular. En cada punto de entrada vamos a insertar dos hilos double de PDO Koch.
Pon mucha atención porque a continuación te dejo el video de la técnica con Francisca. Acá les dejo el resultado antes y después a las 3 semanas. Y veamos qué nos cuenta Francisca de su experiencia. Me sentí súper cómoda durante todo el tratamiento. La verdad es un tratamiento prácticamente indoloro. Solo sentí la aplicación de la anestesia. Realicé mi vida cotidiana con total normalidad. Volví a tener incluso a mis pacientes durante el mismo día. Y lo mejor de todo es que vi resultados desde el día 1. Lo recomiendo en un 100%. Conozcamos a Carlos, 56 años. Fijémonos que Carlos es un fototipo más claro y además tiene su cara más tosis y más flacidez. Por lo tanto, vamos a hacer algún tipo de variación en este protocolo. El tratamiento indicado para Carlos es Double Lift Submental Protocol, donde el día 1 haremos toxina botulínica en el músculo platisma en su porción facial y mandibular. Esperamos 15 días y luego vamos a utilizar hilos de PLA-CL COG en vectores horizontales, tanto supra y submandibular, pero fíjense que acá vamos a agregar un vector vertical por el grado de tosis y de flacidez de su cara. Veamos el marcaje vectorial de Carlos. Primero, a nivel del arco cigomático muy lateral, haremos nuestro primer punto de entrada, donde vamos a utilizar hilos en vertical. Luego, haremos igual que en Francisca, 2 vectores horizontales laterales, donde el primer punto de entrada es supramandibular y el segundo punto es inframandibular. Cada punto de entrada lleva 2 hilos de PLA-CL. Veamos a continuación la técnica.
Los invito a disfrutar de los lindos resultados en Carlos. Fíjense muy bien en cómo está su área submentoniana y la definición de su mandíbula. Posibles complicaciones. Toda técnica tiene un posible efecto adverso y todo esto tiene que ver con la técnica, ¿sí? Y aquí te las voy a enumerar. Inflamación prolongada en un 35%, dimpling 10%, esto es la pérdida de textura, formación de pliegues y hoyuelos cuando traccionamos demasiado el hilo o cuando este queda inserto en un plano mucho más superficial. También podemos observar granulomas en el punto de entrada cuando cortamos mal nuestros hilos. Parestesia 6%, visibilidad y palpación del hilo. Esto ocurre mayoritariamente con el hilo de PDO, ya que es de color púrpura y es más rígido que los otros hilos. Una infección o extrusión del hilo en un 2%. Conclusiones. Double Lift es un protocolo bastante sencillo y seguro. ¿Por qué? Porque insertamos todo desde lateral y no atravesamos grandes estructuras. Los hilos tensores han evolucionado desde el PDO a los hilos híbridos que combinan lo mejor de los dos mundos. Y estos son los hilos de PLACL de cuarta generación. Los hilos deben usarse dentro de un plan multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que los vamos a combinar con otros tratamientos previos, ya sea ácido hialurónico para reposicionar o toxina botulínica. Es una técnica segura, estética y confortable, con mínima recuperación y los resultados se ven inmediatamente y son progresivos también. Mantiene el rol actual de los hilos como parte del lifting vectorial, un protocolo moderno, natural, anatómico y, por supuesto, personalizado. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por llegar hasta acá y estoy disponible para que me realicen todas las preguntas que tengan dudas. Muchísimas gracias. Y efectivamente, ahora esperamos preguntas para que la doctora nos pueda contestar. Así que ahí animarlo a través del chat o preguntas y respuestas. Es la forma en que podemos poder ir abordando inquietudes, feedback. Básicamente también una comunicación un poquitito más en confianza en relación a este tema. Así que ahí está la invitación. Me parece que hay una pregunta por ahí. Hola a todos, hola Loreto. Yo quiero saludarlos y felicitarlos y agradecerles porque estuvieron conectados pese a las fallas técnicas que tuvimos. Espero que este protocolo, que es un protocolo que se puede hacer tanto con estos dos tipos de hilos, ¿cierto? Los que nombramos, sea de utilidad para ustedes, que se atrevan. Es un protocolo bastante sencillo, es una técnica limpia. Realmente aquí en medicina estética no hay cosas que son fáciles, pero sí es sencilla. Yo los insto a todos ustedes a que comiencen con su práctica en hilos tensores porque los hilos realizan algo que ningún otro dispositivo médico hace, ¿cierto? Tenemos para posicionar y reposicionar el rostro, toxina botulínica como lo vimos, tenemos ácido hialurónico que también reposiciona, pero los hilos ayudan un poquito más. Y cuando combinamos todas estas técnicas, realmente tenemos una definición y una reposición inteligente. Perfecto. Sí, nuestras sentidas disculpas. Esto fue un formato un poco distinto, así que hay hubo algunos problemillas técnicos, pero se pudieron solucionar. Doctora, Francisco nos pregunta, y también otros, dice, bueno, hermosos casos, un lujo de webinar. Catalina, si se puede combinar con enzimas lipolíticas. Ahí tenemos una consulta. Por Este, supuesto que sí. Ah, ¿quién es Francisca? Catalina de la Maza. Catalina, por supuesto que sí.
las enzimas recombinantes son muy buenas en este sentido. Si vamos a tratar toda el área submental y hay realmente exceso de, de tejido subcutáneo, por supuesto, lo que yo haría sería comenzar con ese protocolo de enzimas y una vez que tengamos el tejido disponible para hacer el reposicionamiento, ahí recién comenzar con la toxina botulínica, esperar los 15 días y luego al final, ¿cierto? Poner nuestros hilos. Perfecto. Otra consulta. Dice, me queda una duda con respecto al manejo posterior al cortar el hilo. ¿Cómo corroborar que quede dentro de la dermis? Ah, ya. Mira, aquí hay cómo corroborar, tienes que sentirlo y mirarlo. Cuando el hilo queda levemente enganchado o extruido, digamos, y que tú lo ves in situ, que está enganchado en la epidermis y en la dermis, no está correcto. Tienes que, de cierta manera, hacer una maniobra con tus dedos, apretar y soltar un poquito ahí. Por eso, por ejemplo, es una pregunta que no me han hecho, que yo esperé que me hicieran. Yo no realizo nudos. Cuando he realizado nudos, tengo problemas y generalmente quedo fuera. Me falta esa experiencia. Tampoco hay mucha literatura donde diga que hacer nudo hay un mayor poder de tracción que sin hacerlo. Pero esa es una pregunta buena. Cuando tú cortas y sientes y ves la punta del hilo, no estás bien. Tienes que hacer algo como para introducirlo y generalmente es apóyate con tu dedito gordo y apretas, vas a sentir como un clic y ahí vas a estar bien. No Esa es sé la si idea. respondí tu pregunta. Eso, que nos diga ahí si, o si le queda alguna otra duda en relación a la respuesta. Y lo otro, dice, ¿se pueden usar hilos tensores? Imagino que es de PLLA, porque puso OLLA, pero si se pueden usar hilos tensores de PLLA. Por supuesto, acá tú puedes ocupar el hilo que tú dispongas. Los hilos de PLLA son hilos que son más flexibles que en general los de PDO. Por lo tanto, a las personas que tenemos como menos experiencia son muy bien indicados, ¿cierto? Acompañan el movimiento, no son tan rígidos como para utilizarlos. Yo puse ahí todas las partículas de hilos con lo que se manufacturan y lo podemos hacer con cualquiera de ellos, ¿sí? Incluso con diámetros menores para ir practicando y luego llegar a estos que son los de última generación. Perfecto, sí, pues los hilos también han tenido este avance, esta tecnología, y los materiales, claro, van a ser más maleables o menos maleables de acuerdo al material con el que estén hechos. Y pregunta, dice, ¿se usa anestesia en el punto de entrada del hilo? Mira, yo cuando comencé con los hilos usaba solo en el punto de entrada. Hoy todos estos pacientes están anestesiados en todo el trayecto. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha práctica, ya sé en dónde voy. Muchas veces el dolor avisa, ¿cierto? Cuando estamos comenzando, es bueno que veamos sin anestesia en todo el trayecto. Yo hoy en día lo hago con anestesia, que la pongo sin vasoconstrictor, con una cánula, hago el marcaje y luego me introduzco en el mismo trayecto y a retroinyección voy liberando la anestesia. ¿Sí? Funciona muy bien. Ustedes vieron que los pacientes ni se movían ni pestañeaban, pero es porque están anestesiados de esa forma. Sugiero que los que están recién comenzando anestesien solo el punto de entrada y los que tengan un poquito más de experiencia ya lo hagan con esta anestesia en el trayecto. En todo el trayecto, perfecto, doctora. Y otra consulta es que si los tipos de piel también definen el material de los hilos. Mira, los tipos de piel, como hablé yo, Carlos tenía un fototipo 2, ¿cierto? Muy blanquito y generalmente los fototipos de piel más blancos, digamos, más claros, tienen una piel más delgada, ¿sí? Esto hay que verlo también con la edad del paciente. Por eso yo escogí dos casos clínicos bien polarizados, ¿cierto? Uno de Diferente, mayor sí. edad, 56, y otra de 28, o sea, cuando está recién empezando con los tratamientos estéticos. Lo que me importa más que el fototipo es la cantidad de tejido de cobertura que tiene. Es decir, el espesor que tiene la piel y el espesor del tejido subcutáneo. Eso es lo que me va a indicar
qué hilo voy a tener que ir a elegir, ¿sí? El hilo Dabum es un hilo que tiene, es muy robusto, ¿cierto? Yo creo que su cánula es la más grande del mercado, es una cánula de 15G, es decir, es un verdadero cono, no sé, un petardo. Entonces, yo no voy a ir a utilizarlo en una persona que sea o muy delgada, que tenga poco espesor de tejido Poco subcutáneo, sustrato, y claro. lógico, porque voy a tener dificultades. Se me va a traslucir el hilo o voy a dejarlo enganchado en la dermis. Entonces, eso es lo que me indica el tejido de cobertura, su grosor. Perfecto, doctora. Mira, acá hay una pregunta y tú también lo mencionaste como parte de estos tratamientos que eran más integrales, pero dice, ¿en qué casos prefiere los hilos de tracción versus rellenos con ácido hialurónico? Lo que pasa es que el hilo de tracción a nivel del tercio inferior, no hay nada que funcione mejor que el hilo, ¿ya? Exacto. Porque yo puedo hacer a nivel del gonion, ¿cierto? Algo de ácido hialurónico, a nivel de todo lo que es el ángulo mandibular, dibujarlo, y me va a traccionar hacia lateral, ¿cierto? Además de hacer el tratamiento de toxina botulínica a nivel de platisma, pero el que me va a hacer mayor cantidad de tracción y de reposición a este nivel, claramente son los hilos. A mí por eso me gusta combinarlo. Generalmente, les voy a contar mi secreto de una armonización total. Hago siempre la toxina botulínica porque sirve para todo a nivel del platisma. La reposición en el tercio medio me gusta cómo me queda con ácido hialurónico, ¿ya? Porque le doy toda la curvatura y la sinuosidad que necesitan los pómulos. Y una vez que tengo reposicionado acá, en el tercio medio hago este protocolo Double Lift en el tercio inferior. Creo que Perfecto. estos son los highlights de cada uno de estos elementos que tengo para realizar un full face. No, buenísimo. Y doctora dice, si hay asimetría facial, ¿verdad? Colocan más hilos en el lado más, o sea, en el fondo creo que la Sí, sí, pregunta para va como que compensar. pongo diferentes tipos de hilos en caso de que haya una asimetría facial. Mira, generalmente me toca con asimetría, un jolt del lado izquierdo, por ejemplo, más abultado que el del lado derecho. Veo primero si traccionando un poquito más mi hilo queda, ¿ya? Yo nunca corto los hilos, un lado primero y el otro después. Los dejo puestos y cuando tengo el lado derecho y el izquierdo terminado, recién ahí corto, ¿cierto? Los tracciono lo más posible, lo que me permita o lo que yo deseo lograr y lo veo. Ujú. Sí, traccionando un poco más el lado que está simétrico comparado con el otro. Veo la compensación está bien, ¿cierto? Corto y los dejo, porque muchas veces tirando un poco más el lado que está asimétrico, logramos Claro. compensar todo. Y si no, ahí mismo in situ, pongo un hilo más, Perfecto. Pero ahí va viéndolo anatómicamente en el momento también. anatómicamente con los resultados. Perfecto. Doc, y respecto al movimiento, dice que hace con los hilos dentro, vi que los enroscaba. Solo para que me quede claro, porfis. Camila Perines pregunta eso. Camila, ¿lo enrosco como al sacarlo o el movimiento que a mí más me acomoda para traccionar es antes yo los tiraba, ¿cierto? Y ahí quedaba más dimpling. Esto lo aprendí en un congreso de hilos, que al hacer así, traccionando el movimiento que muestro, hay una tracción bastante buena que me asegura el desplazamiento de los tejidos y no me deja dimpling. Sabemos ya que el dimpling son estos hoyuelos que queda como este capitoné, ¿cierto? Que queda aquí pescada la piel. Como tomadito Entonces, el paño. sí, ese movimiento es el que más me ha acomodado en los últimos años. Súper. Bueno, esto yo sé que lo dijo, pero no estaba de más reforzarlo porque es bien importante. Pregunta la doctora, ¿en qué plano va el hilo? El hilo de tracción va siempre en el plano subcutáneo, plano 2. No puede ir en otro, ¿sí? Debajo del subcutáneo está el ESMAS. Los hilos tensores no son para esa zona. Y por encima está la piel. Entonces, hilos con barbas, con conos de tracción, siempre subcutáneo.
Exacto. Javiera pregunta, ¿en qué caso? Ah, no, en el caso de Carlos, el paciente, ¿verdad? También usó hilos revitalizantes o revitalizadores, pone. Sí, sí, sí. ¿Cuántos utilizó y Ay, cuáles me encanta. recomienda? Sí. Utilicé en este caso, porque tenía, digamos, hilos de PDO de 29G por 50, que son bastante largos y me llega hasta el pliegue cérvico-facial, ¿sí? Hasta acá. Entonces, ustedes vieron cómo los puse, Buena ocupé cobertura. 20. Hice 20 y esos 20 los volví a repetir a los 15 días. Perfecto. Entonces, 2 sesiones cada 15 días con los hilitos Sí. revitalizantes. ¿Cómo Ah, pero manejas? si ustedes Ah, me recomiendan, o sea, a ver, sí, yo recomiendo el hilo de poliláctico revitalizante porque su neocolagénesis es mayor que la del PDO. ¿Me entienden? sí. Entonces los ocupé porque los tenía ahí el día del video, no le iba a poner, pero después dije ya, mostremos igual la técnica, que es bastante confortable, ahí no estaba anestesiado y el paciente se portó regio, si lo vieron, Sí. está sin Estará dolor, es muy sonriendo todo el rápido. día. Es Todo el muy día. rápido, pero son 20. La idea es que para tener una buena producción de colágeno, nosotros insertemos los hilos revitalizantes mono, filamento uno muy pegadito al otro. Cuando hacemos como una distancia muy grande, no se produce este engrosamiento de la piel, ¿sí? Por eso hay que poner muchos. Perfecto. Dice, ¿cómo manejas las expectativas del lifting en pacientes muy laxos? A ver. Lo que pasa es que, a ver, tengo bastante casuística. Puedo mostrar, por ejemplo, el caso de Carlos, es un caso de mucho éxito. Hay otros menor éxito y a otros eh, casi sin éxito. Entonces, yo más o menos sé que pacientes con una laxitud media y un poquito elevada, yo voy a tener éxito porque se va a ver, ¿cierto? Ahora, si son pacientes con una papada más pesada, sé que voy a tener menos éxito, ¿cierto? Ujú. Mientras más pesado esté el tejido, con más grasa subcutánea, va a ser más complejo que el hilo se mantenga ahí y traccione y que se vea el resultado. Entonces, las expectativas yo más o menos sé lo que voy a lograr con el paciente y lo que le puedo ofrecer. A una paciente con un índice de masa corporal elevado, y con mucha flacidez voy a tener resultados más pobres. Claro, y eso se maneja antes, cuando Lo planifica a lo manejo mejor. antes porque Claro, yo ya sé más o menos qué es lo que voy a lograr en esa persona. perfecto. Y otra pregunta, dice, ¿qué complicaciones se pueden evitar con una correcta planificación de los planos y la técnica? Bueno, todas las que nombré Claro. ahí, digamos, los hematomas, yo creo que la complicación un poquito más común, aunque en la literatura sale que solo un 10%, es los dimplings, ¿sí? Y los dimplings tiene Mm, que ver siempre con la técnica de uno, cuando uno se va hacia la piel y no queda todo el trayecto en el subcutáneo. Y fíjense que estos hilos, las dos versiones que les mostré, tanto los double como los hilos, los COG, ¿cierto? De PLACL, tienen este tope, el hilo no va enganchado, entonces yo puedo retroceder sin perder el hilo. Cuando yo lo hago con uno que no tiene este sistema de tope, no sé si vieron que yo sacaba sí, el un tope, taponcito. lo engancho, el hilo no va amarrado, no Ya, va en la punta, lo engancho y luego solo ahí lo activo, me permite retroceder sin perder el hilo. En las ya, otras cánulas, los otros diseños, yo no tengo la posibilidad de hacer esto. Por lo tanto, ocupar este sistema de hilo con este tope es totalmente recomendable. Lo puedo retirar y volver a introducir y no pierdo el hilo. perfecto, perfecto, un tapón de seguridad. Sí. Buenísimo, entonces. ¿Se puede, dice Paula, una pregunta, ¿se puede retocar la toxina a los 15 días si no hay mucho cambio en el lift? Cuando uno lo hace en una primera instancia, ¿cierto? Día uno. El día Sí. 15 viene el paciente cuando tú le vas a insertar tus hilos tensores y ahí es cuando haces
el, el control de esa toxina. La toxina funciona, esto es un tratamiento, un protocolo que yo impuse aquí, o sea, lo describí en Chile desde hace 3 años. No va a dar mucho más resultado, no es para las arrugas, es para el reposicionamiento. Y lo que hace es, la toxina a este nivel es hacer que el yod disminuya su volumen y que todo el tercio medio disminuya el volumen. Entonces, por más que yo ponga toxina, no voy a tener muchos más grandes resultados, ¿sí? La comisura Eh, también se va hacia horizontalizando con la toxina. No es recomendable estos protocolos, con eso ya está, son 45 unidades, ya está bastante bien. Por más que pongas toxina, no vas a lograr mucho más reposicionamiento biomecánico. Perfecto. Al traccionar los hilos, pregunta Giovanna, ¿pueden cortarse? ¿Depende de la composición o de la manufactura o de la técnica? Nunca se me ha cortado un hilo, llevo 12 años utilizando hilos de todos, o sea, de los primeros que salieron, siempre utilicé mucho los de PDO. Yo creo que igual se puede cortar uno, si, depende de la fuerza y el ímpetu que tenga el profesional que lo está utilizando, Dice. pero claro, sí hace mucha pesa, pero nunca lo he visto que se haya cortado. Sí he visto que se hayan fracturado hilos una vez puestos a las 2 semanas, por ejemplo, pero también muy pocas veces. Eh, Muy difícil que cortes un hilo al traccionarlo, a no ser que sea un operador muy impetuoso. Y doctora dice, Francisco, ¿cómo maneja esa complicación con masaje? ¿Coloca suero o saca el hilo en El caso de que... dimpling. Sí, El dimpling, en una primera instancia, puede ser inmediato, lo manejo ahí. Lo más fácil es hacerlo inmediato porque le hago, no es un masaje, hago una presión y desincrusto el hilo, ¿ya? Hago así, correcto. generalmente eso desaparece ahí, en sillón. Luego ha ocurrido que muchas veces los pacientes se van a su casa, durmiendo, hacen un movimiento, qué sé yo, y se genera ese dimpling ya a partir de la semana número 1, número 2. Vuelve, trato de hacer la misma maniobra, que es como desincrustar el hilo, es como apretarlo, cambiarlo un poco de plano y luego tensarlo, ¿ya? Todo con las Perfecto. manos. Si de ahí no ocurrió lo que yo quiero, que es liberar el hilo de esa zona, de este encrustamiento del hilo, aplico anestesia en el sector y con una aguja de 18G, que es una rosada bien gruesa, hago como una succión y desincrusto Sí, el hilo de ahí. Me sangra un poquito, puede quedar un hematoma, pero generalmente ya con eso estamos bien. Si se eso no alivia. ocurriera, podríamos ya retirar el hilo. Pero básicamente siempre uno lo logra. Perfecto. Y a otra pregunta, ¿cuántos hilos de tracción son lo máximo que ha ocupado por paciente? En mi cara, a ver, máximo, oye, he hecho bastante, he hecho dos, he hecho como 10 En mi cara. en mi cara, hacia Mira. la fosa, hacia la fosa temporal posterior, dos, después en el plano, en el tercio medio, dos, y después aquí, dos, y después acá, dos, sí, más o menos 10, o sea, 20. Oye, 20, perfecto. Y bueno, aquí hay una pregunta que ya la respondió la doctora, pero yo creo que igual es importante porque tiene que ver un poquito con la seguridad. Dice, si el paciente tiene la piel muy fina, ¿es candidato para este tipo de hilos o debe tener una piel más bien gruesa? Mira, Mm, vimos a Carlos. Carlos tiene una piel muy, muy delgadita, que es un fototipo muy claro, además de que es delgado, y le puse hilos bastante gruesos, de 18G, pero más flexibles, ¿cierto? Este blend que había. Yo creo que todos son candidatos y depende de la experiencia del operador, ¿ya? Ahora, si hay una persona que tú tienes duda, yo te recomiendo primero hacer una bioestimulación, engrosar esos tejidos y luego, como último paso, utilizar los hilos. Cuando estés perfecto. inseguro, mejor hacer otras maniobras.
Yo acá quiero decir un poco la conclusión, que desde la experiencia, los hilos tensores a mí no me gusta usarlos como un solo, el primer tratamiento de abordaje a nuestro paciente. Como llegó y nunca se ha hecho nada y ponerle hilos, creo que ahí no funciona tan bien como el realizar varios tratamientos combinados y luego al final utilizar los hilos tensores. Es decir, primero puedo hacer bioestimulación, luego hacer la toxina botulínica, hacer la reposición en el tercio medio con ácido hialurónico, la fosa temporal y al final, como la guinda de la torta, utilizar los hilos. Cuando nosotros comenzamos con los hilos, que fue hace muchos años atrás, por allá por el 2010, que fue el boom de los hilos cuando salieron, hacíamos hilos para todo, o sea, no reposicionábamos, la persona se sentaba y le hacíamos hilos, y creo que ahí hubo como una falta de expectativa, porque los hilos duraban menos, teníamos un resultado muy atractivo en el comienzo, y claro, si no teníamos reposicionado todo el rostro con otras técnicas, el resultado era corto plazo. Hoy en día, trabajados así como multimodal, los resultados son bastante sostenidos en el tiempo y son exitosos. Sí, son más eficientes, sobre todo lo que tú decías, si yo preparo primero la piel, cualquier tratamiento que haya después, hilos, por ejemplo, es mucho más eficiente. Carolina Gurto, en caso de que tenga que retirar un hilo, ya lo contestamos, Carolina, esa parte. Y bueno, más que nada, aquí las preguntas van por el webinar, si lo vamos a poder tener. Ahí ustedes tienen sus ejecutivos, así que lo más probable es que esto sí se grabe, a lo mejor se puede compartir, pero ahí vamos a ir respondiendo a los que no se pudieron conectar del principio, que ponen ahí, que quieren también tener la presentación. Mira, Dice, yo, como tuvimos problemas, y que me frustra tener problemas de conexión y problemas técnicos, yo voy a hacer un regalo a todos ustedes y lo voy a subir hoy a mis redes sociales para ahí que los que está. estuvieran, sí, lo voy a subir y lo voy a compartir. Porque para que todos queden como felices y en modo de Sí, agradecimiento a todos por estar hasta acá sí, pese a las fallas totalmente. técnicas. Totalmente. Oye, ¿quién? Aquí ya. Vamos terminando con las preguntas, pero vamos a responder, dice, si voy a hacer el tratamiento solo con hilos revitalizantes, dice, ¿se podrá lograr el mismo efecto del lifting? ¿Y No, cuántas sesiones? No, porque tiene no, a ver, el hilo otro tratamiento. revitalizante es un bioestimulador de colágeno. Básicamente hace eso, no hace la tracción y la reposición. No tiene barbas, no hay cómo. Pero sí puedes lograr una muy buena bioestimulación de los tejidos. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias por el webinar a Camila, la Javier Como a todos. Alcaíno. Ahí ya están. Primero que todo, dice muchas gracias, Kimberly, por seguir enseñándonos nuevas técnicas y protocolos. ¿Ah? A la doctora. Dice, y mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo recomienda repetir o hacer este tratamiento con hilos? ¿Esperamos los 12 a los 18 meses? Ah, el tiempo que se demora en degradar el hilo. Eso es. ¿Cada cuánto tiempo entonces hacer este tratamiento para reforzarlo? Dice. ¿Esperamos los 12 a 18 meses? Sí, si vemos los hilos tensores de PDO no duran 12 meses, duran 6 a 8 meses, después se crea una pseudo fibrosis y eso es lo que nos podría hacer que el tratamiento durara un poco más, versus estos otros que duran hasta 30 meses. Lo que yo recomiendo siempre es que una vez al año tu paciente acuda a tu consulta y con las fotos, como es tu paciente, vamos a ir viendo cómo está. También el hilo, el tratamiento de hilo a la reposición va a durar mucho de cómo está el sustrato y dependiendo de los otros tratamientos que hiciste con los hilos. Pero generalmente yo cada 1 año y medio, 2 años, los pacientes mismos me vuelven a repetir que quieren un poco más, ¿cierto? Perfecto. Carolina Díaz, excelente clase como siempre. Muchas Hola, gracias. Carola.
Muriel, muchas gracias. Ramón Rodríguez, muchas gracias también. Eso, así que bueno, vamos ya terminando. Hartas preguntitas, así que también súper agradecidos con esta participación. Es importante tener estas instancias de poder justamente en confianza, poder hacer preguntas que de alguna manera a lo mejor te pueden impulsar a hacer el tratamiento, si estás ahí un poquito temeroso, ¿verdad? Pero con estos casos que además mostró la doctora, es una excelente alternativa. La medicina estética es integrativa y lo Exacto. mejor es armar estos protocolos ahí que son seguros, eficaces, pero que tienen un tratamiento con sentido también. Así A ver, que, aquí como conclusión en todo esto, ha habido como una mala difusión de los hilos, como que pasaron de moda, que ya no se usan, qué sé yo. Yo creo que todo lo contrario. He estado revisando mucha bibliografía en Brasil también, estos expertos, los que hacen muchos trabajos científicos, sí están utilizando hilos porque realmente es una herramienta que es la que tracciona y reposiciona más que todas las otras herramientas. Entonces, bueno, no podemos decir que con un bioestimulador vamos a traccionar la piel ni que con una medicina regenerativa, ¿cierto? Por eso, cuando ya queremos hacer una definición máxima, este protocolo funciona espléndidamente. El llamado es a que comiencen a usarlo. La curva de aprendizaje no es tan larga. Y empieza con hilos tal vez de calibre más cortito, más de PDO, de un calibre, no sé, 21, y empezar con algo más finito hasta que ustedes tengan más experiencia clínica y ya llegar a esto de última generación. exactamente, un paso a la vez. Sí, Nos vamos despidiendo, doctora. No sé si quiere algunas palabras al cierre para ya despedir el webinar y muchas hablar más gracias. de lo que hablaba, hablar más No, pero hoy. yo creo que Eh, yo creo que estábamos, más que nada la frase para el bronce. Eso. Mm. Creo que los hilos tensores no han pasado de moda, todo lo contrario, están más vigentes que nunca. El tercio inferior del rostro es un área en la cual no tenemos estos protocolos tan predecibles o protocolos tan destinados a esta zona. Todos hablan del tercio medio hacia arriba, por lo tanto, si por ejemplo vamos a hacer una armonización en el mentón, atrévanse a terminar su armonización con los hilos porque les va a traer muchas bendiciones y muchos aplausos y su corazón va a quedar tranquilo. Eh, Llenito. Llenito. Dicho todo esto, hoy voy a subir el webinar a mis redes sociales, @DRA Juventud, para los que no me conocen. Y eso. Bueno, muchísimas gracias, hermoso, hermosos casos. Y la verdad es que también ha sido una súper bonita exposición, darles una oportunidad y también tratar esas zonas que son olvidadas, pero por Dios que, como dices tú, cuando se tratan, cambia todo. Es la guinda de la torta. Así que, bueno, gracias, que tengan un lindo día. Vamos por este añito con hartas cositas que se vienen y con la doctora también seguramente ahí vamos a tener más sorpresas. Así que, bueno, un besito y que tengan un lindo día. Chao, 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 todos.